Uno de los días más esperados de todo febrero ha llegado. Esta presentación del AMR24 nos ha sido desvelado. Una presentación extraña porque esperábamos un evento súper grande, así más o menos es lo que habían informado, y finalmente ha sido simplemente un vídeo y luego han ido saliendo declaraciones, siguen saliendo en el momento de grabación mucha información y que os contaremos a lo largo del día porque hoy va a ser dicho Filming Day, pero bueno, ha sido otro de este estilo que está llevando hoy en día Aston Martin de ir por lo bajini, por así decirlo, como ellos mismos están diciendo, ¿no? Pero bueno, ha tenido lugar este evento de presentación del Aston Martin y este es el nuevo AMR24. Ha sido presentado por el equipo de Silverstone con un vídeo donde se ha podido ver dicho monoplaza. Es el coche real, es el coche que hay en la actualidad y que se llevará a Bahrein, tanto a los test como al Gran Premio. Podrían variar alerones, pero es lo único que variaría de este monoplaza. Y vemos una evolución, y remarco ese evolución, con respecto al año anterior. Vemos que sigue la línea de desarrollo que tenía el año pasado, pero habiendo evolucionado bastante. Es más, se asemejan en muchos sentidos a los cambios que se introdujeron en Canadá, pero llevándolos más al extremo y consiguiendo ahora, esperemos, que funcionen. Hemos visto cambios en los alerones, pero como os digo, esto veremos porque depende del Gran Premio, cambiará. Hemos visto mucho cambio en los pontones, muy interesante la alternativa que ha traído Aston Martin porque no la tiene ningún otro equipo. Hemos visto una parte trasera mucho más refinada, que sobre esto ya os habíamos comentado que sería así, además de una tapa motor también diferente y, por supuesto, ya se nos ha ido informado, ya os lo habíamos comentado, hay muchos cambios en el fondo del monoplaza con los que Aston Martin espera poder recuperar el tiempo que perdieron a lo largo de 2023. Lo único que ese fondo no hemos sido capaces de verlo porque, por supuesto, el equipo eso se lo guarda, que es la parte más importante. Pero esos han sido los cambios incluso el propio Dan Fallows ha hablado sobre esto, se ha respondido. Como digo, hay palabras de los pilotos que están saliendo en este momento, hay palabras también de Mike Kerak y demás, pero como al final ha sido este evento extraño que ha tenido lugar, os lo contaremos más adelante cuando también sepamos información de ese Filming Day que hoy va a tener lugar y que vamos a poder ver este coche ya en pista y quizá alguna sensación de los pilotos salgan. Pero las palabras que había dicho Dan Fallows sobre este nuevo monoplaza, primer coche al 100% ideado, pensado y trabajado por él, son las siguientes. Incluso con el reglamento estable hay infinitas posibilidades de perfeccionamiento. Yo diría que la MR24 es una gran evolución del coche del año pasado y tiene un aspecto bastante diferente con muchas piezas nuevas que nos dan una plataforma sólida para el desarrollo. El diseño del chasis es nuevo, así como el morro, el alerón delantero, la suspensión delantera y la suspensión trasera. Queremos competir en la carrera de desarrollo esta temporada y este coche está diseñado para ello. Muy interesante estas palabras que decía, que las continúa diciendo. Otro área de atención ha sido ampliar la ventana operativa del coche. Nos hemos centrado en una mayor versatilidad para ganar una gama más amplia de características específicas de los circuitos. Queremos un coche de carreras que sea polivalente. Creemos que la MR24 proporciona una plataforma ideal para el desarrollo durante la temporada y un desafío sostenido durante toda la temporada. Vemos esos cambios que ahora os los vamos a enseñar, por supuesto, en pantalla, que nos los comenta Dan Fallows, y la importancia, ser capaces de estar en esa batalla de desarrollo, tener un coche que sí que pueda evolucionarse, porque sabemos que la MR23 tuvo problemas en ese sentido, así que eso es algo en lo que han trabajado mucho y esperan que efectivamente en este nuevo coche, con las introducciones que han hecho, pueda seguir hacia adelante. ¿Qué cambio nos ha traído el equipo Aston Martin? Bueno, pues os vamos a poner, como estamos haciendo en todas las presentaciones, la comparativa en imágenes. Os vamos a enseñar todos los cambios que ha introducido que se pueden apreciar, porque como os llevamos informando desde el mes de diciembre, sobre todo el desarrollo más importante de Aston Martin viene en el fondo del monoplaza, que no se puede llegar a ver. Podemos llegar a ver estos túneles Venturi, la entrada, pero aquí no ha cambiado demasiado. Podemos llegar a ver el recorte, pero bueno, aquí ya le vimos a Aston Martin experimentar mucho al final de temporada. No podemos apreciar los cambios que hay en el fondo. Eso simplemente se podrá ver en rendimiento en pista, y si en alguna ocasión hay algún accidente,
y levantan el coche, ahí sí que quizá podemos llegar a verlo. Pero este es el monoplaza de esta temporada, este es el Aston Martin y os ponemos esta primera fotografía porque quiero que os fijéis en los pontones. Bueno, hay varios cambios interesantes que ahora os iremos comentando a lo largo de esta intervención, pero quiero que os fijéis, como digo, en esos pontones porque ha cambiado bastante, tanto desde la entrada. No es la mejor imagen para que veamos la entrada, pero ya vemos, ¿no? Como esta parte sobresaliente que es lo que ha hecho Red Bull, pero Aston Martin lo lleva al extremo y la caída de los pontones. Vemos diferencias y lo vamos a poner con esta fotografía que es de Abu Dhabi y fijaros que no sale tanto esa barbilla del pontón como sí que sobresale en este aspecto y luego en este sentido la caída de estos pontones la vemos que es muy similar. ¿Por qué? Porque esto es llevar más al extremo como en el caso de esos pontones lo que se introdujo en Canadá, por lo menos esa es la sensación que da y esta es la diferencia que podemos apreciar con respecto a este año. Tenemos también esta fotografía donde quizá incluso se aprecia un poco mejor, no se ve esa barbilla, se verá mejor en otras fotografías y los pontones es un estilo muy similar, luego veremos otras fotografías donde también se pueda llegar a apreciar esos pontones, pero llevado más al extremo. En esta fotografía se pueden apreciar también bastantes cambios como es el hecho de que la parte trasera es una parte mucho más refinada, esto es por la caja de cambios, esa que nos ha introducido Mercedes, mucho más pequeña. También han comentado cambios en las suspensiones, tanto trasera que no se llega a apreciar nunca bien en las fotografías como delantera, pero son las dos del mismo sistema de suspensiones que el año pasado, es decir, ambas mantienen el estilo de push rod, que estamos viendo sobre todo en la suspensión delantera, todos los equipos ir hacia la pull rod que puso en vanguardia el equipo Red Bull. Están todos yendo hacia ello. En el caso de Mercedes, porque estas suspensiones, recordemos que dependen de Mercedes, no han sido modificadas. Así que esos son los cambios que podemos apreciar en dichos pontones. Nos vamos a esta fotografía y aquí sí que quiero que nos fijemos más. Esta yo creo que es la mejor foto para hacer la comparativa, porque además tenemos varias fotos muy buenas para hacerlo, pero fijaros antes de todo en este pontón. Como digo, si habéis estado atentos, es muy diferente a lo que cualquier otro equipo haya introducido. Lo normal es un surco donde por aquí es por donde entra el aire. Red Bull es el primer equipo que empezó a hacer este estilo barbilla que sobresale la parte de abajo y todos los equipos han ido a copiárselo. Pero en el caso de Aston Martin es muy extraño, en lugar de ser un pontón vertical, casi que es un pontón horizontal, como estáis viendo, con esta barbilla que está al mismo nivel que lo está esta zona de aquí. Bastante interesante. Vamos a ver ahora esas imágenes, pero de aquí cosas a comentaros que se ven esa diferencia. Se aprecia la parte trasera más refinada, se aprecia también la aleta motor ha cambiado, la aleta del motor ha cambiado bastante, los alerones que como os digo, bueno, quizá no es algo a tener tan en cuenta porque dependiendo del circuito van a verse modificados. También la parte del morro delantero ha sido modificada. Fijamos en los pontones primero, cambiamos a esta fotografía y aquí es lo que os digo, pontones verticales, pero en este caso parece un pontón horizontal. Es muy extraño, veremos cómo les funciona con esta, como digo, esta barbilla que sobresale bastante. Lo hacemos esta comparativa con Abu Dhabi, pero es que es muy interesante porque esto es en el Gran Premio de Abu Dhabi, esto es en los test de post-temporada de Abu Dhabi, donde ya enseñamos que se llevó el coche de principios de temporada, entonces tenemos un momento muy bueno para compararlo y fijamos, ¿no? También en esa barbilla que ya Aston Martin la introdujo a principios de temporada, pero no se mantuvo tanto a lo largo de la temporada, como apreciamos aquí, que no está tan predominante y desde luego no llega al nivel de esta barbilla que podemos apreciar aquí, así que en ese sentido muy interesante. Las suspensiones, como podemos apreciar, es el mismo concepto de suspensiones, pero han sido modificadas por parte de Mercedes. Vemos también ese morro delantero que se ve modificado, lo veis aquí como estaba en el Gran Premio de Abu Dhabi y este es el nuevo morro delantero, algo diferente. Sabemos que la parte delantera del coche también es sumamente importante porque es la primera toma de contacto con el aire, por lo que hay ahí también bastante trabajo. Tenemos también esta fotografía, ya aquí sobre todo nos vamos a fijar en ese morro delantero, pero también en el estilo de suspensiones y la entrada de los pontones, fijaros qué fina, me recuerda mucho a lo que hizo Mercedes, pero a la inversa. Mercedes hizo unos pontones muy estrechos. En el caso de Aston Martin son muy estrechos en este sentido. Así que es curioso lo que han introducido en este sentido. Veremos cómo les funciona. Sistema de suspensiones push rod, como digo, y este morro delantero que ha sido modificado. Se aprecia bastante bien en esta diferencia. También el sistema de suspensiones lo vemos que es exactamente igual, pero seguramente reforzado con alguna modificación. Y fijaros en ese pontón, aquí era más voluminoso, más grande.
no tan estrecho como lo es en este coche que se nos ha sido hoy en día presentado en esta presentación de Silverstone. También esta fotografía la podemos comparar con esta, que este es en el caso de Abu Dhabi, que aquí aprecias, por ejemplo, también cambios en los alerones. En alerón trasero hay bastante diferencia, pero bueno, que eso es lo que podemos llegar a apreciar. Parte trasera. Se nos ha introducido una parte trasera más similar a lo que era el McLaren. Apreciamos estos surcos así redondeados como los llevaba Aston Martin a principio de temporada, pero que no los llevaba al final de la misma. Estos Abu Dhabi, que vemos algo más voluminoso, más gordo, más rectangular, y aquí vuelve a ser circulares. Esto lo llevaba ya Aston Martin en las primeras carreras de la temporada, fue modificado y ha regresado. También la parte trasera, aquí sí que se aprecia bastante cómo es más refinado que esto, que en Abu Dhabi, que al final es por esa caja de cambios nueva introducida. Y la caída de los pontones también aquí se aprecia muchísimo, no se puede comparar tanto por la fotografía que se nos introduce, pero como digo, es el concepto que ya introdujo Aston Martin y que muchos se lo fueron copiando, llevarlo más al extremo. No se nos ha sido introducido tampoco este alerón que se nos introdujo de Aston Martin en varios de los grandes premios en el difusor, que lo estuvieron testeando, no les funcionaba, pero no es porque no diese beneficio. Tampoco daba nada extravagante, pero sobre todo era porque se rompía, entonces no tenía mucho sentido introducirlo. En ese sentido tampoco se nos ha sido introducido. Vista lateral desde este AMR23, que en este vemos aquí nuevamente este pontón. Como digo, fijaros en cómo sobresale esa barbilla. El pontón realmente, normalmente es cuando acaba aquí. En el Red Bull empezaron a alargarlo un poco, lo han ido alargando todos, pero Aston Martin lo lleva a un extremo bastante grande. Fijándonos sobre todo, lo podemos ver en esta aleta del tiburón, como se nos introdujo en Canadá, se mantiene pero más recortada incluso que antes, y luego ya fijándonos en el pontón, la caída del pontón, pues bueno, es similar, es como digo, los pontones se ha llevado a un estilo similar a lo del año pasado, pero llevarlos más al extremo. Ya muchos se lo empezaron a copiar y es lo que os digo. Fijaros, como digo, esta fotografía nos viene muy bien para que veáis cómo ya tenía esa barbilla sacada como el estilo Red Bull, pero en este caso en la que se ha introducido este año es aún mayor. Luego tenemos esta vista desde cenital, esta vista desde arriba. No lo podemos comparar contra otra de Aston Martin de este año porque esta fotografía, por supuesto, no se nos surge, pero básicamente aquí apreciamos este sistema de suspensiones que es similar. Aquí se puede llegar a apreciar también el trasero, que es el nuevo introducido de Mercedes. Sobre todo lo quería introducir para que viéramos ese más compacto, es esta parte trasera, que es entonces mucho más eficiente aerodinámicamente. Estos son los cambios que se nos han sido introducidos en este Aston Martin. Os traeremos mucha más información con respecto a ello, palabras de los pilotos, sensaciones, objetivos, porque ya han hablado sobre ello, pero bueno, ¿qué son los objetivos de Aston Martin este año? Los ha dicho Mike Krack, los ha dicho Fernando Alonso, han incluso bromeado en la entrevista que ha tenido lugar en el día de hoy. Mike Krack ha dicho que por supuesto el objetivo es pelear por puntos, seguir peleando regularmente por estar en posiciones de puntos, que no es algo fácil porque sabemos que hay muchos equipos ahora mismo en esa pelea. Fernando Alonso ha dicho que ve hasta 5 equipos en 2 décimas, lo cual supone que como cometas un mínimo error te puedes ir. Si hay 5 equipos en 2 décimas y suponemos que Red Bull va a seguir líder, si hay 5 equipos en 2 décimas, supone que te pones decimosegundo como cometas un error. Porque ahora mismo había 4 equipos muy igualados, que eran Mercedes, que eran Aston Martin, que era Ferrari, que era McLaren. Si cometías un error, te ibas décimo. Ahora te irías decimosegundo. No sé qué equipo incluyen esos 5 equipos o si está metiendo a Red Bull, que quizá todos creen que vayan a recortar, pero esas son las palabras que ha dicho Alonso. Krack ha dicho en eso, pelear constantemente por puntos, que no va a ser sencillo, pelear constantemente por estar en podios. Sabemos que uno de los objetivos era hacer un coche globalmente mejor, no solo en ciertos determinados circuitos, sino que en todos pudieran estar en esa pelea, y eso es lo que ha dicho. Y Krack ha dicho conseguir la primera victoria de verde. Además, en eso Alonso ha saltado, es lo que os he dicho que ha bromeado, y ha dicho que ojalá sea yo quien consiga dicha victoria. Ese es el objetivo, conseguir recortar la diferencia que consiguieron crear Mercedes, Ferrari y McLaren a final de temporada, estar peleando contra ellos, pelear constantemente por podios. Habrá ocasiones en las que no se pueda y seas noveno y esté bien, y habrá veces en las que ser tercero esté mal porque podrías haber conseguido más. Eso es completamente lógico, es completamente normal, esos son los objetivos a los que deben de aspirar, conseguir recortar esa diferencia que tú mismo provocaste por problemas en tu propio desarrollo, solucionarlos y estar en esa posibilidad de
de pelear contra ellos. Veremos si se consigue, veremos si se completa, os traeremos más información sobre ello, os intentaremos enseñar imágenes y vídeos del Filming Day que va a tener lugar hoy en Silverstone. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, déjame en los comentarios tus impresiones sobre este AMR24, qué es lo que esperas de él, qué crees sobre los cambios introducidos que os hemos estado analizando. Déjamelo todo en los comentarios, que estaré encantado de recibirte. Si te ha gustado, dale tu me gusta y suscríbete, porque tenemos hoy un día súper completo, súper activos. Vamos a traer muchas cosas todavía por contaros, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias y un saludo.